Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Greg Holland, soy el gerente general de la Cámara Chileno-Británica de Comercio y es un placer darles la bienvenida a nuestro webinar hoy día sobre el tema de mujeres en STEM, impulsando la ciencia y la diversidad. Este webinar hoy día es en el nombre de nuestro Comité de Tecnología, Innovación y Ciencia. Entonces el tema es absolutamente perfecto para nosotros. Brevemente, este tema es muy vigente en este momento. Hay mucha evidencia de la representación de las mujeres en este lado de la educación es muy débil. No sé si vamos a encontrar todas las razones y algunas rectificaciones hoy día, pero esta es la idea, investigarlo un poco y conversarlo. Y para hacer eso, con nosotros tenemos a Mónica Rubio, hasta un PhD en doctorado en astrofísica y especiales, y Catherine Delgado, la decana de la Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad Bernardo O'Higgins. También como moderadora tenemos nueva presidenta del comité, Joana Pérez. Joana, te paso la mano a ti. Muchas gracias, Greg. Muchas gracias por la oportunidad también a la Cámara de realizar estos webinars con distintas temáticas y en esta ocasión una temática que, además de estar muy vigente, es una temática que para nosotros es un orgullo. Básicamente la temática hoy día es la importancia de las mujeres en el rol de STEM y la importancia también de divulgarlo, quizás difundirlo también dentro de las nuevas generaciones y en las empresas también como parte de la inclusión y de la diversidad. Este webinar está elaborado para los socios de la Cámara, para todos aquellos participantes que quieran estar. Está abierto a preguntas. Por favor, mediante el transcurso del webinar, hagan todas las preguntas que ustedes estiman convenientes en la sección de preguntas y respuestas o chat, y se van tomando las preguntas y se van realizando también a nuestra expositora. Así que, por favor, siéntanse en la libertad para hacerlo. Es un conversatorio que queremos que todos disfruten, sobre todo con dos tremendas invitadas que paso a presentar, y que para nosotros nos enorgullece hoy día tenerlos y que hayan aceptado también la invitación. Invito a Mónica Rubio, quien es Premio Nacional de Ciencias Exactas 2021. La doctora es doctora en Astrofísica y Técnicas Espaciales por la Universidad de París en Francia y se desempeña como profesor titular y académica en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Tiene una larga trayectoria con materias de ciencias exactas y aparte tiene una trayectoria como investigadora, docente, presidente de división de medios estelares y galaxias del Grupo Local de la Unión Astronómica Internacional. Ha sido miembro también del directorio de los observatorios internacionales ALMA, Gemini y APEX. Ejerció también como directora del programa de astronomía CONICIT, presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía, vicepresidenta del Consejo CONICIT en el 2019 y miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Santiago hasta el 2022. Pero además de eso, la doctora Rubio ha dictado numerosas charlas a público general a lo largo del país y además ha sido distinguida con los premios de 100 Mujeres Líderes, Mujer Empresaria y el Mercurio, lo cual es una tremenda contribución a todas las generaciones de niñas, jóvenes que están pensando en carreras poco tradicionales, por decirlo así, y feliz de que nos acompañe acá. Así que bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Joana. Feliz de estar con ustedes y muy agradecida, ¿no?, de este seminario, este webinar que ustedes han organizado, sobre todo en este tema, que creo que es muy importante y que, bueno, yo muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Gracias, Mónica. También paso a darle mi agradecimiento y introducir a Catherine Delgado, quien es actualmente decano de la Facultad de Ingeniería de Ciencia y Tecnología de la Universidad Bernardo O'Higgins, antes coordinadora de transferencia tecnológica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, quien es ingeniero civil químico con grado doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención en Matemáticas de la Universidad de Chile, con más de 7 años en investigación también y desarrollo, entre otras cosas, con propiedades, investigación con propiedades antimicrobianas,
dando como resultado 9 publicaciones científicas internacionales con diferentes capítulos, fundadora y gerente de investigación y desarrollo de la empresa Plasticopper, spin-off de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, y dando lugar a desarrollo de innovadores productos de nanotecnología, antibacterianos, respiradores, esponjas, etc. Cofundadora además de EnLab, un emprendimiento educativo que también tiene como desafío integrar temáticas científicas en etapas tempranas de enseñanza de las niñas con talleres lúdicos. Así que también agradezco, Catherine, la aceptación a este webinar. No, también me sumo a las palabras de Mónica, agradezco la invitación, Joana, Gret, a la cámara, también compartir con Mónica también es un agrado, un privilegio, y también que ustedes me consideraran, y espero también compartir mi experiencia y que les sirvan, por supuesto, a las personas que se quieran conectar, y abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias, Catherine. A continuación vamos a dar un pequeño contexto para no robarles tiempo a la invitada, que sabemos que es preciado. Un pequeño contexto, yo diría, del rol de la mujer en la ciencia en STEM, más conocido como acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineering and Mathematics, que ha adquirido con mayor participación en los últimos años, tanto en empresas como organizaciones que intentan avanzar a este mundo más inclusivo, más diverso, y buscar también la valorización y el aporte de valor desde distintas miradas. El campo de STEM a veces se resiste un poco, sobre todo aquellas profesiones que no son tan tradicionales para las mujeres. Sin embargo, se nota el papel también de la diversidad de la mujer cuando son roles más femeninos en campos más masculinos. Se calcula que un 30% de las mujeres del mundo estudia carreras STEM. Ese es el cálculo de las que estábamos recién conversando, el cálculo de las mujeres que estudian, que ingresan a la carrera. Algunas de ellas, por supuesto, por distintas cosas, quizás no siguen el camino, pero sí hay un consenso de que las mujeres cuando empiezan estas carreras es porque lo tienen muy decidido y llega a todo término, importe lo que importe, hacia el final y la conclusión de la carrera, lo que es muy bueno. Las brechas de género reducen la posibilidad de innovación, eso hay que tenerlo en cuenta, y de nuevo, desde nuestras perspectivas, para abordar también los desafíos actuales y futuros, en el cual el rol de la mujer en el campo social es tremendamente importante, y en la innovación aún mayor. La igualdad de oportunidades para desarrollar y prosperar en carreras STEM ayuda a reducir también la brecha salarial de género, mejorar la seguridad económica de las mujeres, además de proveer el acceso a las mujeres y a las niñas a la educación, la capacitación, la investigación en los campos de ciencia, de tecnología, ingeniería y matemática. Son perfiladas más bien como personas con altas capacidades de innovación e innovar, y requiere a su vez personas con sentido de libertad genuino, con un aporte social y con disponibilidad de tiempo social para promover la creatividad. Mientras más responsabilidades hay bajos preceptos sociales que uno tiende a tener en mente, o en general la sociedad tiene en mente, pero esos preceptos sociales, cuando uno va adentrándose en el camino de las mujeres que han tomado estos caminos de STEM, van bajando los sesgos cuando uno va entendiendo la forma en que han llegado y que han sido exitosas. Dejando de lado la sociedad donde la mujer no tiene ni derechos ni los derechos son fundamentales, existen también múltiples factores relevantes como el desequilibrio, las creencias heredadas, los campos, las carreras que también las familias traen hacia atrás. Son estereotipos básicamente de género que se han desarrollado en la escuela y en la casa. Sin embargo, hay un largo recorrido y hay un gran campo de niñas en todo el mundo, y en Chile en particular, que también pueden ir desarrollando estas carreras. La escasez de los role models femeninos en el sector STEM parece ser uno de los problemas que impiden que más niñas decidan apostar por estas disciplinas. Sin embargo, este webinar es parte también del desafío de decir que sí, hay muchas mujeres muy exitosas en Chile, donde hay role models. Quizás lo que nos falta también es visibilizar al resto de las niñas, las mujeres o las niñas que estén pensando en estas carreras, en que esto se puede lograr, y que sigan sus sueños y sigan su camino de la mano de los hombres también. Así que paso al conversatorio. Mónica está hoy día acompañándonos. Vamos a partir con Mónica, porque ella también está esperando otro compromiso que está a punto de partir en una reunión. Así que vamos a partir con la experiencia de Mónica, por si la llegan a llamar ahí, para alcanzar a captar también su experiencia. Mónica, desde tu perspectiva,
¿Cómo ha sido tu carrera profesional en esta carrera que es tan poco conocida quizás, que es un campo tan varonil, que además está lejos de Santiago, y que sin embargo has logrado un premio tan importante como el año pasado de Ciencias Exactas? ¿Cómo contarías que ha sido tu desarrollo y qué te ha motivado a seguir adelante en este rol? Bueno, Joana, yo creo que todas las mujeres, ¿no? Hacemos cosas que nos encantan y que nos gustan y que tenemos pasión. Y yo creo que eso es lo fundamental en todas estas carreras. Yo desde muy pequeña me llamaba la atención el cielo, quería entender lo que había en estos puntitos brillantes que se veían en las noches y por lo tanto seguí ese interés. Incluso estando en el colegio, participé en una asociación de aficionados para la astronomía y después ya tomé la decisión de intentar ser un astrónomo profesional, para lo cual me interioricé de qué es lo que tenía que hacer y en esa época la única universidad que ofrecía una licenciatura en astronomía era la Universidad de Chile, donde también viene Catherine, así que había que ingresar al plan común de ingeniería en la escuela en Bochef, y bueno, ese era un mundo masculino, donde ingresamos, no sé, 800 personas, 800 alumnos ese año y éramos 20 mujeres. Así que toda mi carrera ha sido en un mundo fundamentalmente masculino, pero yo, mi sueño era poder ser astrónomo y quizás ese sueño me permitió tener la constancia y la perseverancia para ir avanzando en todas las distintas etapas. Y la verdad es que lo que recuerdo yo de mi época universitaria es que estudiaba con todos mis colegas varones, ¿no? Teníamos un grupo de estudio, la mayoría de ellos venían a mi casa a estudiar y todavía somos amigos, entonces se dio afortunadamente una convivencia muy, muy agradable con todos los colegas varones. Y después, bueno, se fueron superando las distintas etapas, logré terminar mi magíster en astronomía y otro de los sueños que yo tenía era poder ser mamá. Así que también se cumplió ese requisito y tengo una carrera que fue no la carrera tradicional de un científico, porque fui mamá entre medio y después tuve la oportunidad de realizar mi doctorado en Francia y obtenerlo y después volver al país y seguir trabajando en la Universidad de Chile. Y yo diría que durante toda la etapa de trabajo, yo viajaba mucho, iba a observar a todos los observatorios en el norte, también a muchos congresos internacionales. Mi carrera fue siempre muy internacional y logramos junto a mi familia y a mi marido, ¿no?, organizarlos de tal manera de que esto de que la mujer no estaba en la casa no fuera un problema. Y esos son temas más bien culturales, ¿no?, de que son las mujeres las que tienen que tomar esos roles, pero afortunadamente eso ya está cambiando y cada vez más entonces las parejas apoyan la labor doméstica, la crianza de los hijos, porque bueno, es una tarea conjunta. Y eso me permitió a mí, por supuesto, ir avanzando en la etapa en que tuve mis hijos pequeños, mientras tuve los embarazos, tengo 3 hijos, tuve que ralentizar mi carrera profesional, pero eso lo puedo hacer como todas las mujeres. Tenemos una ventana biológica que es para cuando podemos ser mamás y después tenemos toda la vida para ponernos al día en la carrera profesional. Así que yo diría que el entusiasmo y la pasión, y yo me entretenía mucho haciendo las observaciones y haciendo la investigación. Creo que eso se transmitía porque la mayoría de los
alumnos que he formado hasta ahora han sido mujeres que querían venir a trabajar conmigo, así que eso ha sido también algo muy estimulante. Y mi carrera entonces, como digo, fue siempre muy internacional, y quizás una de las cosas que yo me doy cuenta que puede haber influido en poder lograrlo es que nunca me puse barreras. O sea, nunca, siempre que recibía alguna invitación para ir a dar una conferencia en el extranjero, yo aceptaba. Cuando tenía que hacer otras actividades, yo aceptaba. Entonces, nunca me cerré a las distintas oportunidades que se me dieron a lo largo de la carrera profesional. Siempre estuve disponible y después veía cómo me las arreglaba, pero no era cómo me las arreglo y después digo que sí o que no. No, yo siempre decía que sí, y bueno, así fue como he podido realizar una carrera exitosa y muy contenta con el reconocimiento que me ha dado el país, ¿no?, otorgándome el Premio Nacional de Ciencias Exactas el año pasado. Y mi máxima, así, para las chicas y mujeres que están escuchando, ¿no?, y las jóvenes mujeres, es que yo estoy convencida de que el talento y las capacidades no tienen género. Por lo tanto, hay que echarle para adelante nomás. Si uno quiere hacer algo y tiene esas capacidades y ese talento, lo tiene que desarrollar. Es la única manera de lograr y estar contenta con lo que uno hace. Y eso ayuda mucho a obtener todo, ir venciendo todas las dificultades que en toda carrera se presentan. Sí, un tremendo testimonio, de ralentizar de repente las carreras en pro de hacer lo que nos gusta, ¿no? En ámbito familiar y en ámbito profesional. Y respecto a la carrera, Mónica, poco tradicional dentro de todo, astrofísica y técnicas espaciales, ¿qué le dirías tú a las chicas o a las personas, no solamente a las chicas, sino a toda la gente que está escuchando, respecto a esta carrera que es poco convencional, pero cuál es el aporte a la sociedad del momento en que tú la escogiste? ¿Qué es lo que te motivó a escogerla y a seguir un camino tan exitoso? Bueno, yo creo, o sea, que a todos nos llama la atención y nos conmueve mirar el cielo, ¿no? Mirar una puesta de sol, mirar la luna, una noche estrellada. Bueno, últimamente estamos inundados con imágenes preciosas del universo, de galaxias, de nebulosas, que nos están entregando los observatorios internacionales espaciales como el Hubble y recientemente el James Webb. Y todos nos hemos preguntado, la humanidad desde siempre, para dónde vamos, quiénes somos, de dónde venimos. Y por lo tanto yo creo que la astronomía tiene un atractivo muy particular que permite entonces que las personas se interesen en eso y atrae a los jóvenes y a las jóvenes porque no tiene esa connotación de dificultad y de aridez que tienen las matemáticas o la física o la química por sí sola. Y a través de todos los procesos que uno tiene que estudiar e investigar en el universo, que eso es la astronomía, hace uso de todas estas herramientas. El lenguaje es la matemática, ¿ya? Las leyes de la naturaleza las explica la física. Hoy día sabemos que además se encuentran la química, ¿no? Se encuentran átomos, moléculas complejas en el universo que hay que tratar de explicar cómo se formaron, y una nueva área que está recientemente desarrollándose con todos los descubrimientos de planetas orbitando en torno a otras estrellas, cerca de 10.000 que se han descubierto, todo lo que es la astrobiología, buscando, ¿no?, la posibilidad de encontrar signos de vida en otras partes que no sea la Tierra. Entonces eso creo que permite tener una conexión mucho más cercana con los jóvenes, con la sociedad, y es más
atractivo y más fácil usar la astronomía y todas estas imágenes espectaculares como un vehículo para atraer entonces y desarrollar las otras áreas como son la matemática, la física y la química. Y en ese sentido creo que somos privilegiados. Y por otra parte, las condiciones naturales de nuestro país en el norte ha ido concentrando la mayor cantidad de observatorios internacionales para hacer el estudio del universo. Y en este momento tenemos ya casi el 70% de la capacidad astronómica mundial en nuestro territorio. Se están construyendo los telescopios gigantes más grandes. En estos últimos telescopios grandes no participan, ¿no?, el Reino Unido como socio en todos ellos, y por lo tanto Chile en el mundo y en el concierto internacional de la investigación del universo es fundamental. Y acá en Chile entonces tenemos muchas posibilidades de hacer uso de toda esta infraestructura y por lo tanto creo que el futuro de la astronomía y de nuestros jóvenes es esplendoroso, fantástico, lleno de oportunidades. Porque también la astronomía del futuro va a requerir y está requiriendo una cadena de profesionales, ¿no? Matemáticos que desarrollen algoritmos matemáticos, todo lo que tiene que ver con ciencia de los datos, todo lo que es data mining, inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los volúmenes de los datos que estamos obteniendo son así astronómicos. Hablamos de millones de gigabytes que se recogen por noche y que hay que procesarlos, y por lo tanto hay todo un desarrollo que sin la participación de esta cadena de profesionales, de ingenieros de software, ingenieros de computación, matemáticos, estadísticos, es imposible obtener la ciencia que hay detrás de todo esto, porque se requiere este procesamiento de datos muy voluminosos. Y eso conecta entonces otras disciplinas y otras áreas. Es para la juventud que le puede interesar la astronomía, pero quiere dedicarse a algo más específico, más tecnológico. Todas esas oportunidades se van a dar y ya se están dando en nuestro país. Así que yo lo veo que al que le guste, que lo intente y va a salir adelante. Gracias, Mónica. Y aquí voy a tomar las últimas palabras de Mónica con respecto a los semilleros, los jóvenes que vienen con distintas carreras, no solamente mujeres, todos los jóvenes, por la diversidad de miradas, de carreras que requieren en este caso el campo de astronomía. Y aquí me voy a ir a Catherine, que está como vicedecana y que tiene que de alguna forma facilitar este semillero de nuevos jóvenes, mujeres con inserción laboral, inserción temprana. ¿Cómo ves tú el desbalance y cómo podríamos mejorar este balance y cómo podríamos promover también en los jóvenes esta inserción a estos nuevos espacios que antes no se daban? Sí, mira, bueno, históricamente todo lo que es la área de las ciencias y de la ingeniería, ¿cierto?, se ha visto concentrar el conocimiento en los hombres, ¿cierto? De hecho, hace poco vi un reporte del Foro Económico Mundial, que es un informe del año 2021, que no sé si lo vieron, que señala que faltan 136 años para que recién podamos cerrar las brechas de género entre las mujeres y los hombres, ¿ya? ¿Y esto a qué se debe? Si bien uno hace esfuerzos desde la academia de ir a buscar estudiantes destacadas en los colegios, en la educación media, yo creo que esto viene mucho antes. Esto tiene que ver ya con los estereotipos de género, las trayectorias educativas y como tú decías, las creencias heredadas ya cuando somos niños, niñas, ¿cierto? Están también presentes en nuestras familias, en los mismos profesores que son fundamentales para nuestra formación, y uno lo ve como en los colores en que nos visten, los juguetes que tenemos, ¿cierto? También quién se encarga de las labores del hogar, ¿cierto? Se asignan preferentemente a las niñas, y también incluso cuando nos inscribimos a actividades extracurriculares, cuando se inscriben a los niños, también es evidente que hay ciertos sesgos, ¿ya? Tú nombraste en mi currículum que yo tengo un emprendimiento que tiene que ver con actividades
experimentales para niños que van orientados a niños de 6 a 12 años. Y cuando nosotros hacíamos estas actividades experimentales científicas, lo que uno notaba efectivamente que la mayoría de los asistentes eran niños, ¿ya? Y esos niños los traían a sus padres, sus tutores, ¿cierto? Y también dentro de las dinámicas que alguna vez hicimos un tema de género, donde le pedíamos a los niños que dibujaran un científico. La instrucción era súper simple: dibuja un científico, ¿ya? Y yo creo que el 90%, quizás más, de esto eran hombres, ¿ya? Entonces ahí es mucho más evidente que existe un tema de estereotipos de género y herencia. Por otro lado, ya en la enseñanza media hay otro tipo de limitancia, obstáculos que uno se topa. Por ejemplo, las mujeres ya en esa etapa se le empiezan a hacer cargo de responsabilidades familiares, ¿cierto? En el ámbito ya de la casa, pero en el ámbito académico, además, nosotros como mujeres en la enseñanza media nos empezamos a percibir peores en las matemáticas o en las ciencias que nuestros pares, los hombres, ¿ya? Además, percibimos que carreras del tipo STEM son más difíciles, nuestras familias también un poco ven que esas son difíciles, son masculinizadas. Entonces hay todo un tema histórico o cómo nos desarrollamos nuestra vida que tiene que ver con esos estereotipos, ¿ya? Y que uno, ya una vez que un poco los enfrenta y elige estudiar estas carreras, incluso dentro en el ámbito académico ya nos enfrentamos a otras brechas, porque si académicamente o profesionalmente nacen hijos, ¿ya? Ahí tenemos también una brecha, no tenemos la flexibilidad en el ámbito académico o profesionalmente, no nos dan la flexibilidad necesaria, o incluso cuando somos profesionales nos damos cuenta que a nivel salarial no ganamos lo mismo que un hombre y tenemos las mismas funciones, ¿ya? Entonces, esto es un trabajo de nosotros, de la academia, por supuesto, de impulsar, de generar esto, de tener referentes femeninos importantes, pero estos referentes, ¿en qué momento los mostramos? Yo creo que tiene que ser al inicio, ¿ya? Al inicio, para que uno, en el fondo, les dé todas las oportunidades a los niños, a los docentes, a las familias, y visualicen un poco lo que pueden llegar a ser, que esta cosa no es tan difícil, que hay un montón de mujeres, ya referentes hay muchos, entonces que se puede, como decía Mónica, que se puede, que es de gusto, que es de coraje de las mujeres o de resiliencia, de repente estudiar estas cosas, y además que es súper lindo que uno puede lograr tantas cosas a nivel profesional, personal también. Gracias, Caterina. Una de las consultas que uno se hace, o más, uno de los pensamientos que uno siempre tiene en las distintas áreas que son más masculinizadas, ¿existen role models, Mónica? ¿Existen role models para incentivar o un poco, más que incentivar, mostrar al género, a los distintos géneros, que sí se puede seguir este camino, que no es más pedregoso que otros caminos, sino que más bien es la pasión por lo que se escoge? ¿Existen role models que uno pueda visualizar? Yo tengo la gracia y la suerte de conocer un poquito el departamento de astronomía y veo que hay muchas mujeres. ¿Cómo lo ves tú, Mónica, desde estar inserta en estos departamentos y de dar cátedra en la universidad? Bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo, ¿no? En la incorporación de mujeres en todos los campos, ¿no? Hay ciertos campos, como dice la ciencia o la política, donde las mujeres todavía son minorías, pero eso está cambiando. Yo creo que es muy importante lo que tú mencionas, Joana, de tener modelos para que los jóvenes y las jóvenes vean que es posible, ¿no? Dedicarse a estas actividades y que estas no dependen del género, ¿ya? Que se pueden realizar. Creo que es muy importante, por ejemplo, este tipo de actividades que ustedes están haciendo, el rol que cumplen los medios de difusión y de divulgación, de promover y demostrar las mujeres que han logrado, ¿no?, carreras científicas para que se den a conocer. En general, las mujeres tendemos a no estar ya muy expuestas,
y más bien no se visibilizan mucho. Creo que se avanza, por ejemplo, en el área de la ciencia, con algunas películas que se han hecho, que por lo menos a mí me han gustado mucho, que creo que es importante, por ejemplo, me voy a tener que retirar, me están llamando, así que lamento tener que interrumpir esta conversación y espero que la podamos mantener en otra oportunidad. Bueno, Muchas Mónica, gracias. que te vaya muy bien. Seguimos con Catherine conversando. Muchas gracias por haber estado. Catherine, tomando la misma pregunta, respecto a los role models, ¿cómo lo ves tú? ¿Es necesario mostrarlo? A lo mejor está medio oculto para los chicos que están ahí en las carreras que son más de ingeniería, la facultad tuya. Hemos hecho quizá, o no hemos hecho quizás la visibilidad suficiente de role models para mostrar el tremendo tesoro que tenemos de mujeres como Mónica, que acaba de irse ahí porque tenía un compromiso, y que tienen premios, son premiadas mundialmente y a veces nacionalmente, y son muy conocidas, quizás más conocidas afuera a veces que incluso en Chile. ¿Cómo lo ves tú? Sí, parece. No, yo creo que es muy determinante tener referentes de género en el ámbito científico, tecnológico. Por ejemplo, yo lo veo acá en la Facultad de Ingeniería, donde las carreras más duras de la ingeniería, yo tengo solamente un 14% de mujeres, ¿ya? Y nosotros constantemente estamos haciendo campañas, hacemos difusión en los colegios, pero no es suficiente. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Yo te cuento mi historia personal. Yo cuando niña, mis referentes no eran mujeres científicas o que cursaron carreras STEM, sino que mi referente era mis papás, ya mis profesores. Ahí mi mamá me impulsó, por supuesto, me dijo que como mujer yo podía aspirar a lo que yo quisiera, y seguramente a muchos niños, independiente del contexto económico social, le puede estar pasando eso, que no tiene conocimiento de quiénes son estas mujeres maravillosas que hacen cosas. Por lo tanto, creo que es importantísimo que ellas se hagan presentes al inicio en etapas tempranas de la educación de los niños, de los niños y niñas. Como te denunciaba, o sea, como te comentaba, efectivamente desde la facultad nosotros también hacemos iniciativas, hacemos conversatorios, invitamos a mujeres referentes, y son charlas que son abiertas para los colegios de enseñanza media, y aún así nos cuesta un poco, ¿ya? Nos está costando, por lo tanto yo creo que esto tiene que ser casi una política de Estado, que se incentiven que estas mujeres sean parte de la formación escolar y preescolar de nuestros niños, porque las historias inspiran. ¿Ya? Cada una tenemos diferentes historias, cada una llegamos de diferentes maneras. Acá yo escuchaba a Mónica y ella decía que de pequeña le gustaba un poco mirar las estrellas y así más o menos definió su carrera. En mi caso fue distinto, ¿ya? Yo era buena para las matemáticas y a mí mis profesores y mis papás me dijeron, bueno, ¿te gustan las matemáticas? La ingeniería tiene mucha matemática y mucha parte sólida en física. Y así un poco llegué a la ingeniería y a la parte más científica la conocí, como que me gustó, y fue un poco más al final de la carrera, ya cuando estaban haciendo mi tesis, ya cuando ya mis profesores un poco me involucraron en publicaciones científicas o en asistencia a congresos, ahí recién como que noté que tenía una beta científica y que me gustaba. Por eso yo creo que es importante además que uno comente desde cómo llegó a donde está, porque son historias que o son muy similares a lo que le está pasando a otros, o muy distintas. Entonces hay que poner esos puntos de vista sobre la mesa. Y invito también ahí, se me había olvidado comentar, pero invito a hacer preguntas y respuestas a los que quieran, o en el chat o en la sesión de preguntas y respuestas. Catherine, tú tienes una mirada como bien distinta, porque tienes por el lado de la facultad, por otro lado la investigación, por otro lado los emprendimientos, la innovación. Entonces, cuando uno ve esta diversidad, porque ya sabemos que las carreras han cambiado, las carreras a veces se mezclan en conocimiento, pero cuando los roles son distintos, es como bien distinta la mirada, porque de alguna forma ves el tema más sistémico. Y para la gente o para las personas que quieren hacer investigación y desarrollo, las personas que quieren hacer innovación,
que hoy día se están abriendo cada vez más las oportunidades también para los campos femeninos, porque también hay más subvención para hacerlo, entendiendo que desde lo femenino la mujer también lleva la casa, entonces hay más incentivo para todas estas cosas. ¿Cómo lo ves desde lo que a ti te ha tocado vivir? Desde ser investigadora, desde ser una cofundadora, desde la innovación. Sí, bueno, sí. Yo tengo como hartas patitas, como hartas dimensiones, ¿ya? Porque además de ser investigadora, la investigación y ser decano es bien distinto. Ser a cargo de una facultad implica mucho nivel de gestión, ¿ya? Que es distinto a hacer investigación o a tener este emprendimiento. Y además que soy madre, por lo tanto tengo todas las facetas que tengo que de alguna forma cumplir en cada una de mis facetas, y desde ahí yo tengo que ejercer una condición de líder, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con que te guste, te tiene que gustar, ¿ya? Porque en realidad uno, si quiere, puede concentrarse en una sola faceta y está bien, es una elección. En mi caso me gusta hacer muchas cosas a la vez. El tema, por ejemplo, de la innovación también lo conocí más o menos grande, ya cuando estaba en mi doctorado, por ejemplo, porque gracias al doctorado yo saqué una patente. Esto fue el año 2011, una patente que se comercializa, y fue además en una época que la innovación y el emprendimiento no eran tan conocidos ni tan bien vistos. En esa época fue como bien duro, porque ya en el 2014 sí efectivamente se empezó a reconocer que la investigación, la innovación, el patentamiento traían beneficio, y esto fue porque aparecieron los Corfo con Ingeniería 2030, pero antes de eso no existía. Te tiene que gustar, uno le dedica, trata de optimizar siempre los tiempos. Yo no podría dejar la investigación de lado porque es una parte creativa que me gusta mucho. También por eso tengo mis emprendimientos que tienen que ver con acercar la ciencia a los niños, porque también creo que fue una de las cosas que a mí me faltó, y que de alguna otra forma lo tuve cuando grande y lo hice, y gracias a Dios estuve bien, tomé buenas elecciones. Y como te dije, igual para mí es una cosa que está al debe y que yo me tengo que hacer cargo de alguna forma. Así que desde esa diferente, bueno, y además que también trato de hacer charlas, también me involucraba en una serie de fundaciones, y cuando tengo mis pocos tiempos libres trato de hacer difusión en los colegios. Y es complicado, uno trata de hacer lo mejor posible, pero yo también creo que trato de hacerlo libremente y por gusto, porque me gusta. A mí nadie me dijo tienes que hacer esto, tienes que hacer la otra. A mí solamente me exigen como decana y tengo ciertos indicadores, y el resto lo hago porque yo me siento bien, porque yo me siento realizada, porque estoy feliz y porque hago las cosas mejores. Que es más o menos la misma percepción que nos dejó Mónica, ¿no? La pasión y el amor por lo que uno Así es. le llama la atención, y seguir el camino y no rendirse, y seguir y complementar los distintos aspectos de la vida, ¿no? Voy a tomar una pregunta. Dice Raúl Peña, dice para la decana, ¿qué le parece esta dispar realidad? Si bien cada día las brechas podrían irse acercándose, pero ¿a qué se debe? Y le da las gracias también de por medio. ¿A qué se debe esta disparidad de hombre o género, hombre-mujer, género, o quizá oportunidades en la vida? No sé cómo llamarlo, tú que estás más ahí en la facultad. ¿Cómo lo ven ustedes? Las brechas, sí, un poco lo que comentaba al principio, y también lo tocó un poco Mónica. Bueno, tiene que ver con, como dije, con, ¿cómo se llama? Con la forma en que te educas, con los estereotipos de género, con las trayectorias educativas, con efectivamente que, como te decía, hay ciertos juguetes que son para las mujeres, ciertos colores también que visten las mujeres, y eso después, en diferentes ciclos de nuestra vida, se hace evidente de diferentes formas. Por ejemplo, como decía, la educación media, ya cuando tú te consideras que te cuesta más las matemáticas que las ciencias, lo percibes tú, a lo mejor no es así, pero de alguna otra forma lo asocias a que los hombres son mejores en esos ámbitos, y lamentablemente eso lo arrastras un poco, y por eso es importante que uno como referente desmienta eso,
cuente la diferente historia, ya cómo ha sido nuestro desarrollo profesional, también personal, porque también tiene mucho que ver con los desarrollos personales y con los contextos en que uno se desarrolla, para que ellos también de alguna forma se reflejen en ti. Sí, eso es. Tienes que ser un referente y ellos se tienen que reflejar en ti, y como entienden que tú de algún ámbito te ha ido bien en la vida, ellos también aspiran a eso. Ya eso en resumen. Que volvemos al role model, ¿no? Ahora sí, Giovanna, yo tengo una pregunta. adelante. Es un poco relacionada con el otro, pero para mí yo veo que la mitad de la audiencia hoy día son hombres. Entonces, como por los hombres, yo tengo una pregunta por mi lado. Es interesante entender las barreras, de dónde vienen las barreras. Hablamos mucho de la cultura, la expectativa, como una niña está como alineado con cosas femeninas de la abuela, de la mamá, de la historia y todo. Entonces, obviamente, hay una influencia en la expectativa, en la creencia que yo puedo hacer lo que quiero, lo que estamos hablando. Obviamente, hay un parte estructural basado en eso, sigue con una diferencia de sueldo entre un hombre y mujer. Y en mi generación, yo no sé, de mi grupo, no entiendo por qué. Y cómo permanece esta diferencia en la estructura de nuestra sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos dar el switch mañana para nivelarlo y como poner esto atrás como barrera? Otra pregunta, ¿hay un grupo de hombres en un lugar que están entre ellos? Yo no quiero que las mujeres son competencia con nosotros. Yo no creo. Yo no creo que hay, me imagino, hay algunas que como son, que no les gusta tener más competencia en el mundo no sé, pero de mi círculo de amigos, de gente con quien trabajo, no conozco ninguna que no quiere nivelar la plataforma, porque nosotros vemos que hay una riqueza de conocimiento, de educación, de capacidad allá que no estamos usando. Entonces, ¿por qué estamos en esa situación y por qué es tan difícil a cambiarlo? Esta es mi pregunta. Está complicada la pregunta, pero que es muchos años de historia, porque yo podría decirte que la brecha de género incluso provienen desde que de alguna forma podemos aparecer las alternativas ante la reproducción, por ejemplo, ante la lactancia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces eso es de hace poco, es contemporáneo. Por lo tanto, también tenemos históricamente ya teníamos ahí, ¿cierto?, una cierta brecha o que no nos dejaba desarrollarnos profesionalmente. Ya, partiendo por eso. Lo otro es que igual los hombres somos, o sea, las mujeres son independientes, somos igual diferentes a los hombres en cuanto a responsabilidades, ¿cierto? Cuando nosotros quedamos embarazadas, tenemos que cumplir un un postnatal, que de alguna u otra forma también nos limita o nos congela en el desarrollo profesional. Eso tenemos que asumirlo sí o sí. O normalmente cuando nuestros hijos se enferman, nosotros somos los que de alguna otra forma tenemos que hacernos cargo, o familiares, incluso el cuidado de ciertos familiares, hacernos cargo de eso. Entonces lo que sí tiene que existir, hay una cierta flexibilidad laboral, ¿cierto? Ya es importante el tema de las salas cuna, flexibilidad laboral, esto también, tanto laboral como también académica, porque también tenemos estudiantes que también pasan por eso. Entonces aquí, partiendo, tiene que haber una regulación laboral, sí o sí. Tienen que haber ciertas buenas prácticas empresariales, con las que nos permitan conciliar la vida laboral, personal y profesional, y también prácticas y normativas universitarias que nos permitan esa flexibilidad. Yo considero que ambos géneros somos iguales, tenemos las mismas oportunidades, pero hay ciertas cosas que efectivamente estamos en ventaja y tenemos que, y eso nos tienen que apoyar para poder equiparar la balanza. Porque talentosos somos todos, ya todos tenemos algo que entregar independiente del género, tenemos diferentes visiones y en conjunto
por supuesto que podemos tener mejores soluciones a diferentes problemáticas, ¿ya? Pero lamentablemente estos esfuerzos tienen que hacerse. De hecho, a nivel en Chile, ¿qué es lo que está pasando con estos cambios sociales? Se está viendo que existen mucho más líderes mujeres en política, ¿ya? Y por ejemplo, aprovecho de comentar que una de mis referentes es la Maisa Roja, ¿ya? Porque además estudió donde estudié yo, es contemporánea, es joven, y me encanta la forma de liderazgo, es la ministra de Medio Ambiente. También está el tema del proyecto de ley que quieren sacar de que las sociedades anónimas tengan un 40% de presencia de mujeres en los directorios. Otra cosa, en el ámbito de la investigación, es que ya los financiamientos públicos de la investigación valorizan que efectivamente haya mujeres que sean las directoras de estos proyectos. Y eso está bien. Y esos son esfuerzos que tienen que hacerse porque las brechas los estudios demuestran que las brechas existen y tenemos que hacernos cargo. Súper completa, súper completa la respuesta. Muchas gracias. Yo quiero tomar una nota y una reflexión y una pregunta, pero parte de la pregunta ya la contestó un poco Katherine, pero la voy a tomar igual. Que es Walter Vicencio, dice: buenas tardes, solo indicar que es excelente lo que hace la decana, debe seguir siendo referente, porque el problema lamentablemente es más cultural y de difusión. En este contexto pregunta cómo hacer o influir políticas públicas que ayudan a cambiar esto. Y yo agregaría no solamente políticas públicas, sino políticas, como tú bien lo dices, en las empresas, políticas de las aulas, en los campos de investigación, donde se piden muchos fondos. A ti que te toca también pedir también muchos fondos, quizás para investigación. ¿Cómo hacer este trío perfecto? Aula, público, privado. ¿Cómo lo ves tú? Para poder incentivar también las carreras en este tipo de STEM. Mira, un poco, como este trío maravilloso. Mira, lo importante es evidenciar los problemas que tenemos, es hacerlo evidente. Y por supuesto, las buenas prácticas que tienen otras universidades, nacional e internacional, otros países, nosotros tenemos que saber incorporarlas. Ya si aquí no se trata de inventar la rueda, sino que también ver de acuerdo a nuestra cultura, ¿cierto?, a las condiciones del país, qué es lo que podemos implementar, y qué a otros países le ha resultado. Si esto ya hay otros países desarrollados que están mucho más avanzados que nosotros. En cuanto por ejemplo, a nivel institucional, yo te puedo decir orgullosamente que la Universidad Bernardo O'Higgins fue la primera, ¿ya?, que se certificó en la norma 3262, que justamente tiene que ver con la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, ¿ya? Y yo supongo que después esto muchas más instituciones de educación superior lo va a comenzar a hacer, porque esto se entendía que era a nivel de empresa y eso no es así. Cualquier institución puede hacerlo, ¿ya? Entonces yo creo que hay que evidenciar, obviamente, si uno tiene una propuesta, también tratar de hacerla llegar a las personas que toman las decisiones. Muy felizmente puedo decir, como les decía, que ya hay mujeres referentes, mujeres que están en las decisiones políticas, por lo tanto nosotros ya ese espacio ya lo tenemos un poco ganado, entonces utilicémoslo. Como está Mónica ahora acá esperando, creo que a la ministra de Ciencia, es un referente. Por ejemplo, ella puede hablar nosotros podemos hablar a través de ella, y ella puede representarnos con la ministra de Ciencia. Tenemos que ocupar todos los recursos que tengamos disponibles. Excelente, muchas gracias, Katy. Ya estamos en los últimos minutos, pero ahora me gustaría que hiciéramos una reflexión, o que quizás pudieras emitir un mensaje. Yo, escuchando a Greg también, de repente uno tiende a separar lo femenino y lo masculino. Todas las veces que hemos estudiado alguna carrera de ingeniería o alguna carrera que era más varonil, en realidad, haciendo la reflexión con lo que dijo Greg, siempre hemos estado en campos de hombres, siempre, y también con mucho apoyo. Quizás también en algún momento también los campos varoniles no es tema para los varones estos temas de inserción femenina, porque lo ven como algo normal. Quizás dejarle un mensaje a ellos de que cuando tienen una colega mujer al lado que obviamente coopera al igual que ellos, quizás dejarle un mensaje de apoyo en el buen sentido de la palabra,
por todas estas dimensiones que uno tiene que tener y sopesar también, no solo lo de la casa, sino que estas múltiples dimensiones que tú tienes. ¿Qué le dirías a todos los hombres independientes del sector privado, público, que nos ayudaran también a visibilizar todos estos talentos femeninos, todos los talentos que tenemos en Chile, y que también, qué mensaje les diría a ellos que le dijeran a las niñas, a los papás que tienen niñas? ¿Cómo lo afrontarías? ¿Qué hay una reflexión para ir cerrando este webinar? Bueno, en cuanto a los mensajes, yo creo que para ellos es un poco evidente que las capacidades son independientes del género. Yo no voy a ahondar mucho en eso porque los talentos es totalmente independiente, y si esas mujeres trabajan a la par con ellos es porque se ganaron ese espacio, ¿ya? Lo importante es también entender que sí tenemos algunas ciertas diferencias positivas, porque podemos, de alguna forma, cualquier desafío que se nos plantea en cualquier ámbito, investigación, en la empresa, lo podemos abordar de una forma un poco más integral, ya más amplia. Las mujeres somos súper integradoras en eso. También tenemos nuestra cuota de sensibilidad, somos un poco más holísticas. Entonces aprovechemos un poco esas pequeñas diferencias que tenemos para implementar soluciones o innovaciones mejores, ¿ya? Yo estaba leyendo también en lo que te decía en el informe del Foro Económico Mundial, que también decía que evidentemente que se empoderara a la mujer y que, y que ocupara estos cargos ya más directivos, más de liderazgo, también ayudaba al desarrollo sostenible. ¿Ya? Esto es con evidencia, ya era con números. Y además impulsaba también todo lo que es el ámbito científico. ¿Ya? Entonces esta cosa no es de moda, esto es porque sirve, ¿ya? Y porque efectivamente nosotros, independientemente del género, nosotros aportamos, se puede aportar, ¿ya? En cuanto a los niños, lo que hay que hacer ahí es que son un poco más complicado, porque ahí lo que uno debería comenzar a hacer es como en etapas tempranas ya empezar a identificar talentos y también motivación, y también motivarlos, ¿ya? Y también de alguna otra forma las mujeres que son referentes, que son reconocidas, que se destacan en diferentes ámbitos científicos, tecnológicos, de alguna forma que también se hagan parte un poco de la etapa preescolar y escolar, donde están estos niños insertos, como dije, para que cuenten sus historias, para que los inspiren, para que inspiren también a sus familias. Y es súper importante los docentes, porque en mi caso particular, si yo no hubiera tenido profesores que me dijeron que era muy buena en matemáticas y física, seguramente no estoy acá. No sé, ya mi historia hubiera sido muy distinta, y porque hay que entender que los contextos son todos diferentes. Y uno tiene que hacerse cargo de eso. Muchas gracias, Catherine. Yo creo que con esa reflexión está más que evidente, digamos, el aporte que ambos géneros, independiente de las edades, de las profesiones, los campos, podemos aportar de forma equitativa, y es más, nos complementamos muy bien. Gracias por haber aceptado la invitación. Voy a darle la palabra a Greg para que ya nos dé la finalización y las últimas palabras. Y yo solo reflexionar con un agradecimiento a todos aquellos hombres, incluyendo la cámara acá que también nos da este espacio, porque la verdad es que el trabajo o el camino se hace en conjunto. Sola no podríamos. La vida está hecha así, se hace en conjunto. Y a todos los que tengan niñas, mujeres, invítenla a participar en este camino que, como decía Mónica anteriormente, hay un mundo por descubrir acá en la Tierra, pero también en el universo. Así que agradecida de tu tiempo, Catherine. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, y yo feliz que me inviten a estas cosas, y ojalá también puede ser un aporte para las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias, Joana. Solamente quiero mencionar, antes que cerramos, que en este ámbito tenemos el cuarto Cumbre de Liderazgo Femenino, el 30 de noviembre. Tenemos un buen evento planificado. La última vez que lo hicimos, más que 250 asistentes. Entonces, ojo para eso. Y la otra cosa en curso en este momento es nuestro reconocimiento de la innovación ambiental.
y de sustentabilidad. Entonces estamos trabajando en las dos áreas con fuerza. Entonces muchas gracias por su presencia a todos. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Chao. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Que estén bien. Adiós.